Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos. Hermanos, y continuamos después de esta primera parte de adoración y queremos darle las gracias a los que están aquí, porque no empece, ¿verdad?, lo que está ocurriendo y lo que ocurre allá afuera. Venimos a la casa del Señor no importando las circunstancias y le damos las gracias al Señor porque nos da la oportunidad y nos da la salud para estar aquí. Hay personas que no pueden estar aquí hoy porque se sienten afectados de salud. Y tenemos que darle gracias al Señor que solamente ha pasado eso en ellos, no ha pasado a mayores de que hayan tenido que necesitar ayuda, ¿verdad?, médica, ir al hospital y por lo menos están en sus casas. Así que este evento que está ocurriendo es algo que va a afectar a todos en alguna manera, pero la iglesia tiene que seguir adelante. No nos podemos detener porque el Evangelio tiene que ser predicado todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta lo último de la tierra. Y por eso mandato de que sea hasta lo último de la tierra, tenemos unas cámaras aquí que nos rodean y toman, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Hay personas que nos están escuchando en el Perú, hay personas que nos están escuchando en Panamá, hay personas que nos están escuchando en Puerto Rico, y eso es lo lindo de esto, es algo que, ¿verdad?, el Señor dice que a los que aman a Dios todo obra para bien. Y aunque la iglesia ha sido afectada con esto, la iglesia ahora tiene una proyección mayor en lo que es las redes sociales. Ahora todos los servicios se proyectan. Antes el que no presentaba un servicio por internet, ahora lo presenta porque se vio necesitado. ¿Qué pasa? El día que pase la pandemia, estas iglesias van a permanecer haciendo esos servicios. Es como nosotros ahora que los miércoles los seguimos dando, ¿verdad?, a través de lo que es Zoom. Así que veamos esto, ¿verdad?, como algo que nos lleva a más y no que nos lleva a menos. Queremos excusar a nuestro pastor y a su esposa, ¿verdad?, que no se encuentran hoy con nosotros, y algunos hermanos, ¿verdad? Pero seguimos, ¿verdad?, adelante y le damos gloria al Señor por eso. Tenemos por aquí una visita. Do you speak Spanish? Okay, but oh, so you're native American, okay? Okay, good. Oh, you're welcome. Your name? Dallas. Okay, yeah. So you're welcome to Comunión de Vida. Comunión de Vida. Yeah. Welcome, Dallas. Así que I'm going to try to speak, slow. If I'm very, with high speed, please. You can make a sign like, hey Julio, take it slow, okay? You have the authorization to make this sign. Hey Julio, please. So, qué bueno, tenemos un hermano, ¿verdad?, de la iglesia anglosajona, que nosotros pertenecemos a Life Fellowship, y él nos está visitando. Su nombre es Dallas, así que bienvenido, Dallas, aquí a la iglesia. Bien, hermanos, vamos a comenzar ya con el mensaje y quería introducirle este mensaje de una manera. Hace unos años hay un programa que se llama Despierta América, es por una de las cadenas hispanas que hay aquí en los Estados Unidos, y en la mañana ellos tienen su programa mañanero, y una de las que estaba como host, como anfitriona del programa,
tenía un miedo. Y el miedo era hacia las ranas, ¿verdad? A lo que aquí le llamamos sapitos o frogs, o como le dicen los ranas, sapo, ¿verdad? Y tenía miedo a eso. Y eso se considera una fobia. Si tú le tienes miedo a algo, se considera una fobia. Era el caso de Giselle Blondet, era una de las animadoras. Ella todavía trabaja para Univision en ocasiones. Entonces, un día, el tema del programa era las fobias, era el miedo. Y ella declaró que ella le tenía terror a las ranas, a los sapitos. Que no podía haber un sapo, que si ella estaba en un lugar, en un cuarto, en una habitación, y aparecía eso, ella caía en una crisis nerviosa. Y empieza a llorar, empieza a temblar. O sea, que es considerado ya una cosa mental, clínica, porque le afecta mucho. Entonces, hay muchas personas que tienen diferentes miedos. Los miedos, pues, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar a nadie por los tipos de miedos que tengan, porque cada persona a lo largo de su vida va a desarrollar ciertos tipos de miedo. Pero ¿cómo trabajaron con eso con ella? En pleno programa trajeron una pecera, un acuario, ¿verdad? Con cristal, con una rana adentro. Y la rana era bastante grande, verde, un poquito, ¿verdad? Así, grandecita, y se veía un poco, ¿verdad? Fuerte la imagen. Cuando entran la pecera al estudio de televisión, de momento ella lo vio y cayó en pánico y se puso histérica, pero fueron poco a poco acercando la pecera hasta que ella se calmó. Tuvieron que empezar a hablar y explicar que no era un animal nocivo, que algunas son venenosas, todo, ¿verdad? Explicar lo que la ciencia dice acerca de las ranas, pero que en general no debíamos tenerle miedo si no eran ranas que fueran rojas y amarillas, que esas son venenosas. Pero las que vemos en los patios de nuestras casas son ranas normales. De hecho, tenemos un amigo aquí, cerca del área de los lagos, que su hija es así de pequeñita. Tiene una pequeña niña. Y un día yo estaba en su casa y por las plantas del jardín apareció una rana. Y allá salió la pequeña niña, y fue donde la rana. Y la tomó en las manos. Y yo me quedé como que, porque yo me asusté cuando vi la rana. Yo no quiero que me brinque y sentir esas cosas frías encima, ¿verdad? Gomi, fría, así encima, como que eso le da cosita a uno. Entonces, ella fue con su paz y la tomó y ella empezó a jugar con la rana. Entonces, vemos dos escenas. Una mujer ya hecha y derecha, de 40, 45 años, que se va corriendo y entra en crisis porque vio la rana. Pero ahora estoy viendo una imagen de una niña. Miren, aquella niña todavía, ya cumplió como 6 o 7 años y sigue chiquita. Es así. Pero juega con las ranas. Entonces uno dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué el ser humano es de esa manera? Una niña pequeñita no le tiene miedo, pero una grande le tiene. Entonces, el que tengamos algunos miedos afecta nuestro diario vivir. Si nosotros, ¿verdad?, vamos a un lugar y encontramos algo que nos atemoriza, ¿qué? No vamos a entrar a ese lugar. Pues por tanto, la palabra del Señor nos da recursos para eso. La palabra del Señor nos enseña cómo ir tomando esos temores y dejarlos. Pero la palabra tiene varios temores que presenta la palabra. Y de eso quisiera, ¿verdad?, que habláramos hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Juan, 1 John 4:18. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18, para los que están allá en sus hogares, ya en los últimos libros de la Biblia, usted va a tomar y va a echar las páginas todas hacia el lado izquierdo, y ya en los últimos libros, ¿verdad?, va a buscar de atrás para adelante Apocalipsis, Judas, Juan, y por ahí, por esa área. No el libro de Juan, que está en los evangelios, sino Primera de Juan. Primera de Juan se comprende de primera, segunda y tercera, si no me equivoco ahora. Así que Primera de Juan 4:18 dice:
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el amor no hay temor. Mi versión es la Biblia de las Américas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo no soy merecedor de estar parado aquí, Señor, hablando de ella. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo me ayude y sea el que hable a través de tu palabra, Señor. Trataré de leer más tu palabra que de que salgan palabras de mi boca, Señor. Porque si leo tu palabra y la declaro, seguirá perfecta. Cuando yo hable, será imperfecta. Pero te pido que me ayude, Señor, a perfeccionar tu mensaje, Señor, a perfeccionar lo que yo pudiera decir incorrecto, Señor. Si digo algo incorrecto, ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo que está en este lugar ya nos ayude a entender en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tu palabra nos quiere decir en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, dice que en el amor no hay temor. Cuando estamos llenos de amor, se va el temor. Un misionero de mi iglesia, se llamaba Alexis Santiago, se dedicaba a ir por el mundo, pero él tenía cáncer. Y era un cáncer ya prácticamente terminal. Sus defensas siempre estaban bajas, siempre estaba en tratamiento, pero una de sus últimas misiones fue ir a Asia. En esa aldea de Asia que le tocaba ir, habían gente con un tipo de lepra. Pero él sabía que no eran cristianos. Y Alexis dijo, ya yo tengo cáncer. Yo me voy a morir. Pero aquellos tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Alexis fue. Y fue a esa aldea. Y él dice que cuando entró, la gente se sorprendieron porque era como un lugar que está cerrado. Y él entró y la gente miraba así como que ¿quién venía a este lugar si aquí nadie nos quiere? ¿Qué pasó ahí? El amor fue por encima del temor. De hecho, siguió predicando años después de eso con un cáncer. Entonces, el Señor nos está diciendo que mientras más amor de Él nosotros tengamos, nuestros temores, ¿qué van a pasar? Van a ser menos. Entonces, llenarnos del amor del Señor es el primer ejercicio que debemos de hacer. ¿Para qué? Para tratar de que nuestros miedos salgan. Dice J.R. Packer, es un escritor anglosajón que es muy bueno, pueden buscar sus libros, ¿verdad? Nuestro pastor también lee acerca. Dice que la palabra perfecto amor, en primera de Juan 4:18, significa completo o maduro. Cuando usted ve algo que está perfecto, eso está ¿qué? Completo. Cuando algo está perfecto, en el caso de un fruto, es que está maduro. Es cuando, ¿verdad? Como cuando tomamos ese plantain, ese plátano, ¿verdad? Y está verde, no va a estar dulce para nosotros, tiene que estar como amarillo. Cuando el plantain is yellow, it's sweet, but when it's green, it's like no flavor. So, cuando está amarillo, está hecho y el sabor es dulce, es perfecto. Aquí todos cocinan y he probado, como digo siempre, la comida de todo el mundo aquí y la gente sabe lo que es el sabor. Así que cuando ese plátano está amarillo con ya las pintitas oscuras, es que ahí está perfecto para que sepa dulce. Pues dice Packer que perfecto significa maduro o completo. Si yo tomo un plátano y lo pico por la mitad y le doy uno a Yajaira y le doy uno a Joan, yo no le di un plátano perfecto. Yo le di la mitad de un plátano y no está perfecto. Así que tiene que estar completo y tiene que estar maduro. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros, que nos completemos. Ese es el proceso difícil por el cual pasamos.
de que el Señor nos haga completos y que el Señor nos haga madurar en el Espíritu. Dice, la palabra perfecto en 1 Juan significa completo o maduro. Y dice, y el amor al que se hace referencia es el amor ágape. Hay 3 tipos de amor principales: el ágape, el eros y el filial. Pero el amor ágape es el que el Señor está hablando en ese caso. Y el amor ágape es un amor desinteresado de parte de Dios. Dios, sin nosotros haber existido, ya Él conocía de nosotros. Y sin nosotros haber, ¿verdad?, confesado al Señor, ya Él nos había amado. Por eso es que dice que Él nos amó primero. Entonces, sin nosotros conocer del Señor, porque cuando nacimos no conocíamos a Jesús, lo aprendimos luego, lo aceptamos luego, ya Él nos amaba. Así que Él quiere que nosotros veamos de que desde antes de nosotros nacer, ya Él nos amaba. ¿Por qué nosotros tenemos que amarlo? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así que dice, el temor de que este amor perfecto expulse es el miedo al castigo. Hay personas que tienen un miedo constante porque piensan que eso que le causa miedo es un castigo que merecen. En el caso de la salvación, hay gente que acepta al Señor porque conoció que el Señor lo amó primero, pero hay gente que acepta al Señor porque tiene miedo de irse al infierno. Entonces, vemos ambos casos. Hay gente que reconoció el amor de Dios y por el amor de Dios aceptó a Jesús. Pero hay gente que lo aceptaron porque no se querían ir para el infierno. Pues por tanto, cuando usted acepta al Señor, se supone que comience ese proceso en el cual el miedo se vaya yendo. ¿Cuál miedo? El miedo principal que debe tener otro cristiano, cualquier persona, y es de que su alma se pierda. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, se supone que ese miedo de que vamos a ir al infierno, ¿qué pase? Desvanezca. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Y si usted ha sido salvo, usted tiene que reconocer que el Señor lo amó, que se preocupó por usted y que ese miedo que usted tenía de que iba a ir para el infierno desaparece. Ahora, dice Pablo que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y Pablo no está diciendo que la salvación es una cosa que viene y se va. Pablo lo que está diciendo es que esa salvación se tiene que reflejar ¿en qué? En testimonio. ¿Por qué? Porque si alguien de afuera nos ve y nos ve allá hablando 4 palabras obscenas, o nos ve allá alcoholizados con 20 cervezas o con 2 botellas de vino, va a decir, espérate, este no está cuidando su salvación. ¿Me entienden? Si nos ven haciendo algo que no está de acuerdo con nuestro testimonio, entonces no estamos haciendo lo que Pablo dijo, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, ese nivel de amor que se perfecciona cuando ya no tenemos miedo a la condenación, tiene que ser revisado en nuestras vidas. Así que, dice Packer, el temor de que este amor perfecto expulse es el miedo al castigo. Tenemos la promesa de Dios de que los creyentes en Jesucristo no serán juzgados con el mundo. Ya usted aceptó al Señor Jesucristo, usted fue sellado, o sea, garantizado. Cuando la palabra dice que usted es sellado con el Espíritu de Dios al aceptar a Jesús, sellado significa que es una garantía de que cuando venga el día del juicio, usted está ¿qué? Garantizado que es salvo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro abogado. Dice, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado, ¿verdad? Frente al Padre. Y tenía un pastor que era muy jocoso y él decía, cuando llegue ese día del juicio, le va a tocar a usted pararse ante el Señor. When the judgment day, in the judgment day, todos vamos a estar frente al Señor. Y va a pasar algo. Jesús va a decir, yo soy su abogado. Yo morí por él, por tanto, él me aceptó como su abogado y él aceptó que yo estuviera en defensa de él hoy. Y frente a Dios, que es el juez, Jesús nos va a exonerar del pecado. Cometimos una falta, pero frente al juez, que es Dios, Jesús va a actuar como nuestro abogado. Miren qué cosa.
Pero además de ser nuestro abogado, también actúa como nuestro hermano. Es como si fuera nuestro hermano mayor que nos defiende cada vez que hacemos una travesura. Así que hacemos una travesura y allá aparece nuestro hermano. No, pero bendito, es que mi hermanito, él es un poquito, bendito, perdónalo. Así actúa Jesús. Sí, porque Dios es Padre, Jesús es Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios se convierte también en nuestro Padre. Somos hijos por adopción. Por tanto, nos convertimos como si fuéramos hermanos de Jesús. Dice Packer, Dios no nos designó para sufrir ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez aceptamos al Señor, somos librados de la ira que vendrá. Pero esa aceptación del Señor es el comienzo de un proceso en cual el miedo tiene que ir desvaneciéndose. Yo le soy sincero, en tanto no comprendí estos conceptos a lo largo de mi vida, yo pensaba más de que yo tenía miedo por ir al infierno. Pero cuando comprendí lo que es la expiación, cuando comprendí cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz, dije, wow, pero si esto ya el Señor lo resolvió, ahora me toca a mí poner de mi parte y cuidar la salvación con temor y temblor. Todos los días fallo, todos los días cometo un error, todos los días peco. Pero si peco contra mi hermano, trataré de disculparme con mi hermano. Si peco con el Señor, Señor, perdóname. Pero también está en nosotros tratar de ¿qué? De que cada día progresivamente dejemos de practicar ese pecado que a veces se nos zafa. Y ese es el gran reto que tenemos. Cómo nosotros nos podemos reformar, cómo nosotros nos podemos restaurar con la ayuda del Espíritu, por la obra del Espíritu y con la aprobación del Espíritu. Que sea el Espíritu que nos diga cada día, tienes que cambiar esto en tu vida. ¿Para qué? Para que el temor se vaya por completo. Miren lo que dice el Salmo 34:1. Salmo 34:1. Dice, Salmo de David, dice, cuando se fingió loco delante de Abimelech. Bien, dice, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo. Nosotros cuando estábamos adorando al Señor, ¿qué estaban haciendo? Adorándolo, engrandeciéndolo. Y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. ¿Me libró de qué? De todos mis temores. Ya David estaba haciendo una declaración de qué? De que los temores que él tenía frente a qué? Frente a esas ejércitos que estaban en contra del pueblo, su temor que tenía, ¿verdad? De que el Señor estaba airado contra él, los temores que habían causado depresión en él en los momentos que él había pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Me libró de mis temores. Ya él se sentía libertado de los temores. Por tanto, la palabra nos está diciendo que a través de qué, mire lo que dice ahí, bendeciré al Señor en todo tiempo. A través de bendecir al Señor, o sea, de adorar al Señor continuamente, alabándolo. ¿Con qué? Con la boca. ¿Qué pasa? Los temores se van. O sea, un efecto inmediato que es terapéutico. Tenía un profesor en el seminario que decía, la alabanza es terapéutica. Cuando usted adora al Señor, algo que haya dentro de su corazón que sea malo, sale. Porque es que no hay espacio para que usted esté adorando al Señor, ¿verdad? ¿Y qué? Y algo malo esté en usted. No, de hecho, se dice que las personas que están endemoniadas no pueden adorar al Señor porque tienen esa carga.
Y por eso, si usted ve a alguna persona algún día que llega aquí y está muy serio y esto, miren, ore por él. No, ¿verdad? No seamos insistentes. Sí, yo he visto personas que han llegado a lugares y se le nota visiblemente atados, y después de la predicación y de la administración, ¿qué pasa? Se ora y ¿qué? Y son libres. Pero vemos personas así. Podemos estar nosotros aquí alabando al Señor, glorificando al Señor, y ellos están. Hay algo que no los deja, no son libres. Hay un temor. Y una de las fobias que le voy a leer es una teofobia. Teofobia es miedo a los dioses. Mire qué cosa. Clínicamente, hasta la ciencia, que dice que Dios no existe y que los dioses son una cosa, ¿verdad? La ciencia misma define una teofobia. Miren qué cosa. Hay gente que cuando entra por ahí tiene miedo. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y el pecado les hace reconocer que hay algo grande en ese lugar y sienten miedo. Pero ¿qué pasa? Cuando aceptamos al Señor, la unidad de aire, yo creo, ¿verdad? Sí, está un poquito caliente. Si podemos verificar el termostato. Joan, yo creo que es ese ahí. Nos disculpan, hermanos. Es que está, mira si es un termostato. Así que, cuando nosotros actuamos como dice el Salmo 34, que adoramos al Señor, cuando estamos en alabanza, cuando lo glorificamos, cuando hacemos que los humildes escuchen el mensaje del Señor, comienza un proceso en nosotros y nuestros temores se van. Dice, los que a Él miraron fueron iluminados sus rostros y jamás serán avergonzados. Una vez usted pierde el temor, usted jamás y nunca va a temer nuevamente ¿a qué? A eso que temía. Fue libre. Una vez lo pierde, dice que jamás después usted será avergonzado. O sea, usted no va a temer más a eso. Y va a vencer eso, porque por la obra del Espíritu. Dice el 6, este pobre, pasamos a la próxima, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y mire lo que dice el 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Y los rescata. En la versión Reina Valera dice, y los defiende. O sea, usted está ahí en un aprieto y ¿qué pasa? El ángel del Señor va a estar ahí para defenderlo. Así que siempre tenga en cuenta en eso, de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice, probad y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Pero para refugiarnos en el Señor hay un temor que debemos comprender. Y ahí está escrito ¿en qué? En amarillo. Dice, temed al Señor. El Señor nos dice que no tengamos miedo a los hombres, que no tengamos miedo de las cosas que pasan alrededor. Pero sí dice David algo ahí, que le tengamos temor ¿a quién? Al Señor. Y el temor al Señor no es un temor de que el Señor está allá escondido, esperando de que tú cometas un pecado y cuando cometiste el pecado, te agarré, catch you. No es eso, porque al contrario, el Señor está presto a recibirnos, ¿verdad? Pero el temor que debemos tener del Señor es reconocer lo grande que es Él. Es reconocer que Él es Dios. Es reconocer que Él sacrificó a su Hijo. Es reconocer que su Hijo dejó al Espíritu Santo. Y eso es algo grande. Por tanto, si alguien es más grande que yo le debo una referencia, yo le debo un temor. Si yo conozco todo lo que dice aquí en la palabra y veo todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que lo defendió de las otras tribus, que hizo milagros y proezas en el Antiguo Testamento para defenderlo, uno tiene que decir, wow, este no es un Dios como los que la tierra adora, como el Dios de Egipto, como el Dios de los hindúes, que tienen 33 millones de dioses, como los dioses de Asia, que cada región tiene un dios diferente, como nuestros dioses, como los dioses de Centro y Suramérica, que cada ciudad tiene su pequeño dios, como en el Caribe, Cuba tiene sus deidades, República Dominicana tiene sus deidades, Puerto Rico tiene, y las vírgenes, cada lugar tiene sus deidades pequeñitas.
que simplemente son dioses terrenales, que ante lo grande que es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, esos pequeños dioses no son nada. Así que nosotros tenemos que reconocer que Dios es grande y que debemos tener temor. Dice, vosotros sus santos, ustedes, pues nada les falta a aquellos que le temen. Cuando usted tiene temor del Señor, usted reconoce el señorío del Señor, a usted nada le va a faltar. Dice, no he visto justo desamparado y su simiente que mendiga pan. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Así que el Señor nos está diciendo que cuando reconocemos al Señor, cuando reconocemos su grandeza, reconocemos que Él es nuestro Dios todopoderoso y tememos de Él como ese rey y ese señorío, nosotros podemos tomar nuestros temores terrenales y echarlos a un lado, y que el único temor que haya en nosotros es el temor a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Ellos son un solo Dios y nosotros tenemos que tener temor de ellos, reconociendo la grandeza de ellos. Dice que en la Biblia que acerca del temor, que el temor es mencionado más de 150 veces y el miedo 50. O sea, cuando usted busca en la Biblia, alrededor de 200 veces la palabra nos está hablando del tema. O sea que si nos está hablando el tema, la Biblia es un libro amplio, nos está hablando 200 veces acerca de lo que es el miedo y el temor. Si quiere las citas, me las pide, yo se las puedo enviar. Así que hay 200 referencias en la palabra acerca de lo que es el miedo o el temor. Hoy día, producto de la decadencia, producto del pecado, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de miedos que antes no existían. Antes la gente no tenía que tener miedo a las alturas, porque antes la gente se subía a un árbol y tomaba el fruto, era parte del diario vivir. Si usted quería un fruto, ¿qué tenía que hacer? Subir al árbol. Por tanto, no había tanta gente con miedo a las alturas. Pero ahora tenemos edificios altos y cuando nos paramos allá en la azotea, ¿qué pasa? Nos sentimos como que miedosos. Pero antes no, antes era muy común. Vamos a buscar un fruto, nos trepábamos y vamos. Pero ahora existen miedos en esta época moderna que antes no existían. ¿Por qué? Porque la sociedad fue creando nuevas situaciones que nos dan nuevos temores. Dice que la Biblia habla del temor humano, pero también habla del temor que debemos tener al Señor. Así que yo quiero que hagamos diferencias entre eso. Dice, hay fobias o miedos que hay en nuestra vida. Hoy se clasifican decenas de fobias. Mire, si usted toma el abecedario, en el abecedario hay 1 o 2 o 3 fobias por cada letra del abecedario. Cuando yo encontré la lista me quedé como que esto no puede ser. Hay gente que le tiene miedo a esto. Eso surge ¿por qué? Por el pecado, por la condición del hombre. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces uno dice, pero ¿por qué esa persona le tiene miedo? Sin embargo, cuando usted busca lo que es la definición de fobia, miren, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen lo que es el récord de medicina, lo que es los medicamentos. Dice que la fobia o miedo es un tipo de trastorno de ansiedad. O sea que esto es médico. Hay personas que tienen fobias tan grandes que necesitan medicarse, usar medicina porque tienen miedo. Así que es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Por eso les hablé de esta señora que le tenía miedo a las ranas. En realidad, ¿qué le va a hacer la rana a ella? Pero eso le causa ¿qué? Un miedo irracional y necesita ayuda. ¿Sabe que nosotros como cristianos aún permanecen miedos en nosotros? Y eso es lo que el Señor quiere en este día, que esos miedos desaparezcan. Dice que por las inseguridades, por nuestras experiencias negativas que hemos pasado, podemos desarrollar diferentes tipos de miedo. Miren, y yo les voy a decir por encimita algunas fobias que uno las dice y uno no las cree. No se sienta mal si su hijo no se quiere bañar, porque hay una fobia que se llama ablutofobia y es el miedo al agua. Cuando su niño no se quiere bañar, if your kid don't like to, take a bath,
This is a phobia. Ablutofobia. I don't like water. So, look. Hay gente que le tiene miedo a echarse agua. Miren que eso es increíble. Eso es una fobia. Acrofobia. Horror al vértigo o a las alturas. Agateofobia. Miedo a la locura. Ay, tengo miedo a volverme loco. No tenga miedo a eso. Renueve su mente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, renueve mi mente. Y no tenga temor que usted se va a volver loco. Porque hay gente que piensa eso. Ay, me estaré volviendo yo loco. No. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Hay otra que se llama aigmofobia. Miedo a las agujas. Cuando viene la enfermera y le quiere poner. Ay, no. Yo tengo aigmofobia. You too? Okay, yeah. Needles? Yeah, you're scared to the needles? Yeah. Aigmofobia. Así que la ciencia nos ayuda a eso. Pero miren, si usted tiene miedo a las agujas, piense en los clavos de la cruz. La aguja es finita. Y yo tengo miedo. Le tengo miedo a esa aguja. Pero piense en los clavos de la cruz. Cuando nos ponen la aguja, nos las ponen simplemente en nuestro brazo o en nuestro glúteo, en un lugar que es cómodo. Pero los clavos de la cruz, ¿a dónde fueron? Fueron por entre medio de sus huesos y cruzaron. Jesús no tuvo tiempo de decirle a ellos eso. No podía. Estaba ¿qué? Obligado a que traspasaran no con una aguja, sino con clavos. Así que quizá eso me ayude a mí. Maybe that helps you when you think that the hands of the arms of Jesus was crossed with a, how you say, with a nail. Yeah, clavos, yeah, nail. Clavos, nail, muy bien. Así que eso nos puede ayudar y decir, wow, si Jesús fue traspasado con un clavo, ¿qué va a hacerme una aguja? Y gloria a Dios por eso. Así que, miren, le voy a decir otra con C. Calignefobia. Miedo a las mujeres bonitas. Calignefobia is when you are scared to a pretty woman. This is weird. Es raro, pero puede pasarte que tú seas soltero. Ahí tenemos un ejemplo para... y haya una muchacha bonita y tú digas, ay, pero ella es muy bonita para mí. ¿Verdad? Entonces, tú vas a tener ese miedo en ti y vas a decir, no, ella es muy bonita para mí. No. Entonces, mire, no, si se tiene que casar con una que no sea tan bonita, pero cásese. Pero no se rinda, no tenga caliginofobia. Caliginofobia. It's a scare to pretty women, beautiful women. So, Christian, go ahead. Si ella es bonita, no. Las feas tienen derecho también. Pero la ciencia ya definió eso. Entonces hay gente que se siente menos. You feel like you're less. She's too much for me. So, así que tenemos que sacar eso de nosotros. Todos somos iguales delante del Señor. Así que no tengamos eso. Sigo para adelante y si usted quiere la lista se la envío. Mire, hay una ergofobia. Y se la voy a decir en hispano. Esos son los vagos. El que no quiere trabajar tiene ergofobia. Miedo al trabajo. Así que ese es flojo. ¿Cómo dicen allá en México, Mana Isabel? Flojo también. When you are lazy. You don't like to, yeah. Así que fotofobia. Aversión a la luz. Cuando hay mucha luz, hay gente que se siente como que, ay, no, ese lugar está muy iluminado. Miren, son decenas. Aquí está hermatofobia. Miedo a la sangre y a las heridas. ¿Saben qué? Jesús no sufría de hermatofobia. Fueron 39 latigazos que se le aplicaron, ¿verdad? Y ese latigazo no era una sola pieza. Era un látigo que tenía diferentes grupos de clavitos. Y cuando ese látigo daba en la espalda de Jesús, no solamente dejaba una marca en línea recta,
tenía unos clavos en los lados que cuando golpeaban también arrancaban. Entonces dice que molido fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? O sea, moler carne es que la espalda de Jesús estaba destruida. Sin embargo, eso es una fobia hoy día. Miren qué cosa. La canofobia, miedo a las verduras. Oh, eso hay un montón de gente que no le gusta vegetables, you know? ¿Sabes? Miedo a las verduras, la canofobia. Y seguimos por ahí, miren. Pediofobia. Y esta pediofobia, el cine, movies, pediofobia. Pediofobia es como se dice muñecas doll. Miedo a las muñecas. Y hemos visto que hay películas de misterio. ¿Qué pasa? Que te ponen una muñeca, le hacen un tiro de cámara con oscuridad, con sombra, y eso ha desarrollado hoy día miedo a las muñecas. Y hay gente que ve una muñeca y se acuerda de aquella película de misterio que vio. Claro, yo a veces veo muñequitos que se parecen a Chucky. ¿Se acuerdan Chucky? Child's Play, Chucky, el pequeñito. ¿Y qué pasa? Yo digo, oye, esa muñeca es fea, se parece a Chucky. Pero ese miedo antes no existía porque antes no se hacían películas de terror con muñecas. Pero el enemigo ha dañado la infancia de los niños. ¿Vieron? El diablo, que el Señor lo reprenda, ha utilizado ¿qué? Hasta una cosa tan inocente como una muñeca, ¿para qué? Para desarrollar miedo. Porque el diablo, ¿qué es? Él vino a matar, a robar y a destruir. Vino a depositarnos mentiras. Y eso, miren, es una fobia, se llama pediofobia, miedo a la muñeca. Mire qué cosa. Sigo ahora, vamos por la Q. Miedo a la suciedad, rupofobia. Y es miedo, ¿sabes? Esa yo tengo un poquito porque ando con el alcohol todo el tiempo. Rupofobia. Hay otra que es miedo, se la voy a buscar, a que se le caiga el pelo. Y esa yo la tenía, pero ya con el coronavirus se me fue. Así que, sí, se me fue el pelo. No la fobia, todavía tengo. Así que, miren, miedo a los ratones, musofobia. Todo el mundo tiene musofobia, porque sabemos que el ratón tiene bacterias. Y miren, son innumerables, son decenas y decenas de fobias que nosotros tenemos, que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos libres de eso. ¿Por qué? Porque en tanto seamos libres de eso, nuestra vida va a ser mejor. El perfecto amor echa fuera el temor. Así que el Señor nos está diciendo, la del pelo la estoy buscando por aquí. Oh, mire, la de los gérmenes se llama verminofobia. This is scared to the germs. ¿Germofobia? Ok, pues en español es verminofobia. Miren esta, teofobia, miedo a los dioses o miedo a la religión. Y esta sí que nosotros la vemos en mucha gente allá afuera. Le decimos, vengan a la iglesia, ¿y qué pasa? No quieren venir, tienen temor a entrar por ahí. Hay gente que te dice, oh, si yo entro a la iglesia, se cae la iglesia. ¿Cómo que es eso? Eso es una mentira que el enemigo pone en la mente, de que si entra a este lugar se va a caer. No, este lugar no se va a caer. Tenemos que nosotros convencer a esas personas de que Dios quiere que ellos vengan a la iglesia. Así que esta la tenía yo cuando pequeño, selenofobia, miedo a la luna. Yo no podía ver la luna porque había una película que se llamaba An American Werewolf in London. Y eso era hombre lobo feo que se transformaba cuando veía la luna. Pues yo le decía, mamá, cierra las ventanas, yo no quiero ver la luna. Y mi mamá decía, si tú tienes miedo, cómprate un perro. If you're scared, you need to buy a dog. Sí, cómprate un perro. You're scared, you need a dog. Eso me decía mi mamá. Así que la encontré. Ketofobia, miedo al pelo, y miedo a la caída del pelo es otra. Así que si las necesita, ¿verdad? Me las puede pedir, es una lista inmensa. Y yo voy a añadir una, iglesiafobia, porque hay gente que no quiere venir a la iglesia. Serviciofobia, hay gente que no quiere servir. Y adorafobia, hay gente que se le hace difícil adorar. Esas tres las añadí yo de julio.com, las saqué.
Iglesiafobia, serviciofobia y adorafobia. Así que dice segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Ahí está Pablo hablando a Timoteo, que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo estaba en la cárcel. Pablo was on the jail and he is writing a letter to Timothy. Y le está diciendo, doy gracias. Búscanos en la pantalla segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Miren qué lindo escribía Pablo. Miren esto, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de ¿qué? De alegría. Hay un contraste. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo me voy a acordar? Acordándome de tus lágrimas, eso me alegra. Miren la palabra del Señor. Y te digo, Pablo era, eso vuela a cabeza, ¿verdad? Eso nos llega hasta lo más profundo. Miren qué hermoso. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy por seguro, seguimos a la próxima, y estoy por seguro que en ti también. O sea, Loida y Eunice siguieron el mandato de instruir al niño en su camino. Y dice el 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Hubo un momento en que cuando enviaron a Timoteo, oraron por él, le impusieron las manos porque lo iban a ¿qué? A enviar al ministerio. Y Pablo dice que en ese momento él fue empoderado ¿para qué? Para poder, ¿verdad? Hacer buenas obras en el nombre de Jesús. Y dice, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Hay un miedo frente a mí, yo voy a seguir caminando. Hay algo que no me está dejando hacer lo que Dios quiere, yo sigo caminando. Hay algo, ¿verdad?, que me impide yo seguir adelante. Nosotros tenemos que declarar esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que a través de la palabra, el Espíritu Santo ¿qué? Nos da ¿qué? Dominio propio. Y dice Proverbios 22:23, dice algo. Ahora, la palabra siempre nos ofrece la solución, pero también nos habla de que a veces hay extremos. Hay gente que no ha sido prudente en algún momento. Y esto es lógico. Si allá hay un hueco y está lleno de cocodrilos y yo tengo que pasar allá y aquí lo que hay es una cuerda y yo tengo que pasar allá y aquí lo que hay es una cuerda y abajo hay cocodrilos y tengo que pasar al otro lado. Yo no tengo experiencia en circo. Por tanto, miren lo que dice Proverbios 22:3. Como yo no soy malabarista, miren lo que dice Proverbios. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante. ¿Y qué? Hay momentos en que nosotros tenemos que tener juicio de un peligro y no decir, ay, no, yo no tengo temor a nada. No. Hay momentos que la palabra nos dice, sí, hay momentos, ¿verdad?, que tenemos que ser precavidos. Hay momentos que tenemos que entender que el prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples, ¿qué hacen? Siguen. Pues yo lo voy a seguir. ¿Y si me desbalanceé? Tengo miedo de cocodrilo. ¿Por qué? Porque yo no era malabarista. Si yo era malabarista, ¿cómo la varita? Sí, pues yo lo hago todos los días. Son más que 15 pies. Y cruzo del otro lado. Pero yo no soy malabarista. Yo busco un malabarista y le digo, mira, necesito lo que está allá al lado. ¿Me puedes ayudar?
Pero tengo que obedecer lo que dice la palabra, ser prudente en ocasiones. Y ver que si allá al frente hay un mal, dice que en otra versión dice el avisado ve el mal, si la buscan en Reina Valera, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Así que podemos manejar los miedos, podemos vencer los miedos, pero también tenemos que ser prudentes en ocasiones. Y como he dicho en los estudios, si vemos allá al frente un grupo de personas y allá están los 4 tosiendo, pase 7 pies, no pase 6. Pase 8 pies, no pase 6. Pase 9 pies, no pase 6. Porque ya yo no confío en el 6 feet. I don't trust in the 6 feet rule. I trust in the 7, 8, 9, 10 rule. En la compañía que trabajamos, hicieron unos sellos para el piso y dice más. Y yo felicito a mi compañía, a la compañía para la cual yo trabajo, porque dice más. Porque es mejor. Es mejor. ¿Por qué? Porque el prudente ve el mal y ¿qué? Y se aleja. Pues por tanto, cuando yo vi ese sello, yo dije, oh, qué bien. Dice más la medida, qué bueno. Ahí en verde fosforescente para que usted lo vea. Así que tenemos que ser también precavidos, siempre con fe, siempre creyendo que el Señor nos va a ayudar, pero tenemos que ser conscientes porque la palabra misma no lo dice. Y para finalizar, quiero que se lleven en sus corazones esta última cita bíblica en el Salmo 56, 10. Salmo 56, 10. Y le voy a pedir al grupo de oración que venga y nuevamente cantemos Santo Espíritu. Vamos a comenzar, ¿verdad?, instrumental, y después la vamos a cantar nuevamente. Así que dice la palabra en el Salmo 56, 10. En Dios, cuya palabra alabo en el Señor, cuya palabra honro, en Dios he confiado. Y dice, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ningún hombre nos puede hacer daño. Ningún hombre puede condenarnos. Hubo un hombre que nos salvó y que nos dio vida eterna. Pero ningún hombre de esta tierra nos puede hacer daño. Ningún hombre nos va a llevar a la perdición. Hubo un hombre que nos llevó a salvación y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no temeré, yo no voy a temer, porque ¿qué puede hacerme el hombre? En esta mañana te exhortamos a que pongas tus miedos a la parte allí en la cruz. Lleva tus miedos allí frente a la cruz y le digas, Señor, yo tengo temor de esto. Señor, yo tengo temor de ir al infierno. Eso puede ser natural. Yo no quiero ir al infierno. Por tanto, necesito aceptarte para que ese miedo a perderme, ese miedo a salvarme, a no poder salvarme, se vaya. Que yo sienta que soy salvo, que yo sienta que soy sellado por tu Santo Espíritu para salvación. Que esa garantía del sello del Espíritu Santo esté conmigo hasta el día del juicio. Así que oramos al Señor para que el Señor nos quite los temores, para que el Señor nos haga valientes frente al temor. Y digamos, en Dios he confiado, no temeré. Así que, en Dios he confiado, no temeré, es la palabra que en esta mañana nosotros vamos a abrazar. ¿Para qué? Para poder enfrentar nuestros miedos, para poder enfrentar nuestra falta de fe, la fe que a veces no tenemos, que a veces no creemos que Dios puede hacerlo, cuando Dios sí puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Así que estemos de pie, vamos a orar. Padre eterno y Padre bueno, venimos ante ti, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Padre, tu Espíritu Santo nos convocó en este lugar, Señor, para adorarte, Padre, para glorificarte, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, no importando lo que esté pasando allá afuera, no importando que hay una pandemia, Señor, hay un grupo de gente aquí que está aquí, Señor, en este lugar glorificando tu nombre, Señor. Mira también los que están en el hogar que por razones ajenas a su voluntad no pueden estar aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que tú veas nuestras mentes y nuestros corazones y mires nuestros temores. Mira, Padre, lo que aún tenemos miedo, Señor. Que si hay alguno allí que está en su hogar, que tiene miedo
de ir al infierno, reconozca que para que ese miedo se vaya, tiene que aceptarte a ti como Salvador. Que reconozca que tú eres la única fuente de salvación y que esa única fuente de salvación va a echar fuera el temor, porque vamos a ser perfectos en ti, porque vamos a ser cristianos maduros en ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que aquellos que están allí en el hogar y nosotros, Señor, que estamos aquí, seamos reforzados con una porción de tu Espíritu para que ese perfecto amor eche fuera todo el temor, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos capacita. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hace discernir a qué cosas podemos temer y a qué cosas no, Señor. Gracias porque nos acompaña como el Paracleto cada día, Señor. Mira a nuestros hermanos de nuestra iglesia que están allí en sus casas enfermos, Señor. Que ellos no sientan temor de que su enfermedad los va a llevar a algo mayor. Que ellos sientan la confianza en ti de que su enfermedad simplemente, Señor, es una etapa más por la cual están pasando, Señor. Que ellos confíen de que tú los vas a levantar de esa enfermedad, de que tú eres nuestro médico, de que tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres nuestro Salvador. You are our healer. You are our doctor. Tú eres, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho, porque tú lo completaste allí en la cruz, Señor. Te damos gracias, Padre, porque para ti es toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos, y amén. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártelo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos.